Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a una clase más de matemáticas. Ya estamos en nuestra última patita, por así decirlo, con las operaciones básicas. Ya. Hemos pasado lo que son las adiciones, las sumas, ¿cierto? Las sustracciones, la resta en este caso. Y también hablamos un poco de las divisiones, estrategias de división, forma de, o sea, de multiplicación y vimos una tabla de multiplicación bastante peculiar, diferente a las demás como nosotros las conocíamos, y eso deberíamos tenerlo nosotros ya registrado. Va a ser muy útil para realizar operaciones y, ¿cómo se llama? Resolver las próximas los próximos problemas que nos van a salir más adelante. ¿Ya? La multiplicación y la división son problemas fundamentales, son operaciones fundamentales, ¿ya? Son las cuatro operaciones básicas que se dicen, con la cual se desarrolla gran parte de la gran cantidad de operaciones o situaciones matemáticas que existen. ¿Ya? Si bien existen otros tipos de operaciones, como está la raíz cuadrada, la potencia y lo demás, derivan un poquito de lo que son las cuatro operaciones básicas. ¿Ya? Por ejemplo, una potencia es una multiplicación de un número por sí mismo n veces, y el resultado se multiplica por el mismo número en sí en cuestión. Entonces, sabiendo un poquito de lo que son las operaciones básicas, podemos ir entendiendo lo que son eh, la resolución de problemas más avanzados. ¿Ya? En vista que no hemos tenido clase las últimas 2 semanas, vamos a hacer un breve resumen de lo último que vimos nomás, un resumen bien breve, ¿ya? Recordando que había diversas formas de resolver un mismo problema. ¿Ya? A esto le llamamos que existían propiedades en la multiplicación, recordando que existen diversas formas. Esta es la tablita la de la que yo le nombraba, que decía que debería estar ahí. ¿Y cómo se leía esta tabla? Recordemos que eran por coordenada. ¿Viste? Aquí está el signo X de multiplicación y esta es la tabla del cero con los resultados del cero, en este caso. Se mostraban hacia acá abajo, ¿cierto? Los resultados acá hacia abajo y también de forma horizontal. Ya, la tabla del 0 por 1 por todo, y aquí estaban los resultados. Y así con la tabla del 1, la tabla del 2, y también pasaba con las otras formas. ¿Ya? Es importante mantener esta tabla en mano, por eso se le había pedido que la pudieran eh, tener ahí ustedes a disposición para el momento que la podamos necesitar. Entonces, hoy día, yéndonos directamente a lo que nos compete, ya recordemos que también había formas de las propiedades, ya, formas de multiplicar, la que la alteración del producto, o sea, de los factores en este caso, no alteraba el producto. Recordando que la multiplicación tiene partes, que los números que se van a multiplicar entre sí se llaman factores y el resultado de la multiplicación se llama producto. Era importante reconocer eso para poder continuar con las siguientes operaciones. Cuando salía una operación, en este caso, dentro de un paréntesis, hay una regla implícita que siempre dice que tengo que partir por el paréntesis primero y luego con las demás operaciones. ¿Ya? Eso es una regla también fundamental que vamos a ir recordando a medida que se nos vayan complicando un poquito los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver entonces hoy día lo que son la división. Así a grandes rasgos, ¿dónde creen ustedes que hay división? Tal situaciones de división, ¿dónde la podemos encontrar? Perdón, pasé a cerrar la ventana. Ah,
Ya, ahí sí. Disculpe, pasé a cerrar la ventana y había hecho una pregunta. Ya, la pregunta es, ¿qué entendemos por división? ¿Ya? ¿Qué sabemos de la división? ¿Qué significa dividir? Podemos escribir en el chat si alguien quiere levantar la manito y dar su opinión también es bienvenido. Pero antes de continuar con lo que son las divisiones, necesito saber también hasta qué parte saben de divisiones. Profe, no sé nada de divisiones. Yo sé que hay que partir un numerito, no sé. Alguien dirá algunas otras palabras, pero necesito saber más o menos con qué lenguaje entienden ustedes la división. ¿Ya? Para no enredarlos tanto, tampoco complicarlos, no redundar en lo que ya saben, sino ir avanzando al grano. También es válido, como siempre le he dicho, profe, no sé nada de división, yo ni me acuerdo, y eso también es parte del reconocimiento de que uno realmente no sabe, y hay que partir explicando de cero, porque es importante. ¿Ya? Profe, sí, acá igual nosotros nos cuesta un poquito dividir con mi Les, amada, con Jessica. Estoy en el les computador de Gualesca, con Jessica. Ya, les cuesta un poquito dividir. ¿Qué es lo que pasa con la división? Que es una operación un poquito complicada, ¿cierto? Al igual que la resta, no es tan fácil como si fuera sumar. Restar ya es un poquito más complicado. ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? Esto es algo común, ¿ya? No es algo del otro mundo que a todos nos cuesta un poquito dividir. De hecho, hay personas, incluso profesionales, me atrevería a decir, que todavía no saben dividir sin una calculadora o sin un apoyo, un instrumento. Y es que dividir requiere saber un poquitito de lo anterior, de sumar, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros dividimos algo, lo hacemos en porciones, ¿cierto? Por ejemplo, hicimos una jalea en una fuente, pero la vamos a servir a los invitados en porciones. Y esas porciones nosotros vamos a dividir la fuente de jalea en porciones que sean exactamente iguales. Claramente no es 100% igual, uno no se puede ir el cuchillo, no sé cómo los corten, o si los porcionó en los mismos pocillos, uno no está midiendo la cantidad de mililitros exactamente, pero la idea es esa. La idea es que la división sea proporcional y sea exactamente igual lo que le toque a uno como le toque al otro. Vilma quería decir algo. Sí, o sea, que la división es como una torta igual, dividir las porciones que uno va a vender. Exactamente, ¿ya? Aquí en las divisiones entra algo muy curioso, muy curioso. Existen algo que se llaman fracciones y todo el mundo le tiene miedo también a las fracciones. Pero las fracciones es una división expresada. Por ejemplo, todos ustedes o en algún momento de la vida van a comprar algún negocio y le dice, me da un cuarto de queso. ¿Ya? ¿Qué significa un cuarto? Pero todos saben que es un cuarto y la señora saca un trocito así, no sé, de queso al ojo, porque ella tantas veces que lo ha hecho sabe más o menos lo que es un cuarto y le pasa un cuarto. El cuarto, un cuarto es el resultado de una división de un número entero en 4 partes. Y yo solamente voy a pedir de esas 4 partes una cuarta parte. De ahí viene el cuarto, ¿ya? Entonces, veamos qué se nos espera el día de hoy para entender lo que son las divisiones. Aprendizaje esperado, reconocer la operación de la división como modelo que puede representar una amplia variedad de situaciones. Manejar estrategia de cálculo mental, que yo siempre le he dicho, esta es la finalidad. Y escrito, y utilizar la calculadora para determinar cocientes, ¿ya? La palabra cociente la vamos a ocupar muchísimo y hace referencia al resultado de una división. Entonces, el resultado de una división se va a llamar cociente, ¿ya? Resolver el problemas que requieren de la aplicación de operaciones aritméticas para la solución, ¿ya?
reconocer propiedades de la multiplicación que no se cumplen en el caso de la división, ¿ya? Estimar aproximadamente resultados de divisiones y aplicar correctamente la convención relativa de la prioridad de la multiplicación y de la división sobre la adición y la sustracción. El uso del paréntesis en expresiones que contienen más de una operación. O sea, aquí ya vamos a incluir operaciones que tengan sumas, operaciones que tengan resta, operaciones que tengan multiplicación y operaciones que tengan división. Pero hay que reconocer cuál se tiene que resolver primero. Y en este caso existe algo que se llama papomudas, ¿ya? Que hace referencia a los paréntesis, ya, potencias, multiplicación, división, sumas, en este caso adiciones, y por último, sustracciones. En ese orden son las papomudas, ¿ya? Primero se resuelve el paréntesis, luego las potencias, multiplicación, división, las sumas y al final las restas. ¿Por qué en ese orden? Porque si lo hacemos en cualquier otro orden, el resultado no va a ser el mismo. Y como sabíamos anteriormente, existen propiedades que pueden corroborar que a veces algunas cosas pueden funcionar y otras veces no. ¿Es importante escribir las papomudas? ¿Ya? Eso es lo que lo escribí aquí en el chat. Sí, es importante. Ya la vamos a ocupar más adelante, pero después les voy a dar estrategias de cómo recordar eso. ¿Ya, Karina? Vamos entonces. Dice aquí, relacionando la división con la vida diaria, dice que en ocasiones debemos repartir o distribuir objetos, elementos como alimentos, dinero, etcétera, ya de forma equitativa. Por ejemplo, al pedir un crédito en cuotas o al calcular cuántos kilos de arroz podemos comprar con una determinada suma de dinero. Aquí yo, por ejemplo, podría discriminar esta información cuando nos dice al pedir un crédito de cuota. ¿Por qué discrimino esta información? Porque si bien uno pide un crédito y dice ya va a pagar 33,000 pesos durante 12 meses, pero usted lo está pagando con un contrato que dice que si la inflación sube, su cuota sube. Entonces, en este caso, yo podría colocarle una cuota de 33,000 pesos, pero si la inflación del país subió, la cuota después va a ser de 34, después de 35, entonces no es de partes iguales. ¿De dónde sacaron esta división? Bueno, ellos tienen otro formato y agregan otras fórmulas para que nunca pierdan dinero en caso de inflación. ¿Ya? Entonces, pero sí para calcular cuántos kilos de arroz, por ejemplo, podemos comprar por una determinada suma de dinero, y para ello debemos conocer y aplicar una nueva operación llamada división. ¿Ya? Aquí hay una actividad grupal. Podemos responderla. Dice, observa la siguiente situación y respondan. Dice, las 4 trabajadoras que se muestran en esta imagen hacen un trabajo en una plaza municipal de la ciudad y reciben 80,000 pesos. O sea, las 4, cada una va a recibir 80,000 pesos. ¿Qué entendimos aquí de esta situación? Que ahí hay que dividir el sueldo. Hay que dividir, ¿cierto? Dicen que hacen un trabajo por la cantidad de 80,000 pesos, pero son 4 personas las que están trabajando. Entonces, la pregunta sería, ¿se pueden repartir en partes iguales la cantidad del dinero ganada sin que sobre nada? Sí se puede. Sí se puede. Sí. Listo, esa es la respuesta. Aquí no dice cuánto, no especifica nada. La respuesta es sí o no. Sí. Bien. Si eso es así, ¿cuánto le va a tocar la cuota a cada una? 20,000 cada una. 20,000 cada uno. 20,000 pesos cada una, ¿cierto? Está con mayúscula. ¿Cierto? 20,000 pesos cada una. ¿Y de qué información dispones para saberlo? ¿Qué información había? Porque hay 4 personas. Ya, la información que disponíamos entonces son 4 personas. ¿Qué más? Son 4 personas, ¿qué más?
¿Qué más? ¿Qué otra información había para saber esto? 4 personas que iban a recibir 80.000 pesos para trabajar. O sea, Exactamente, ¿cierto? Son 4 personas que iban a recibir la cantidad de 80.000 pesos por el trabajo. Esos eran los datos que habían, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron las acciones que realizaron para responder? Aquí, por ejemplo, hubieron cálculos mentales. ¿Qué más hubo? Además, cálculo mental, ¿alguien lo hizo? División. Alguien División, profe. aplicar estrategias de división, ¿cierto? ¿Qué más? Calculadora. Calculadora, por ejemplo, calculadora. Son cosas que nosotros, las acciones que hicimos, pues algunos hicieron cálculo mental, otros aplicaron estrategia de división, otros simplemente ocuparon la calculadora. Para una misma situación, siempre yo les digo, la cabeza de uno es un universo, por lo tanto ustedes van a encontrar la mejor manera de buscarle solución a los problemas que enfrenten en la vida. ¿Ya? Entonces, cuando repartimos en partes iguales, realizamos una división. Primer concepto a escribir, primer concepto de comprender, internalizar esto también y entender esta parte en términos matemáticos. Partes iguales. Partes iguales quiere decir en matemática exactamente lo mismo. Ni un número más, ni un número menos. En la vida real, cuando uno reparte una torta, puede que a alguien le toque un trozo más grande que al otro de al lado, y hay discusiones al respecto. ¿Ah? Tu pedazo de torta es más grande, no, yo quiero más chiquitito, no quiero tanto, no sé. Pero no se reparten partes iguales. ¿Ya? Pero en este caso, en las matemáticas de división, sí o sí tiene que ser en partes iguales. Y aquí va a ocurrir un problema. ¿Qué problemas creen que se les puede pasar aquí? Con la división. ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien ya ha tenido algún problema con las divisiones? Lo que sea. Estamos todos ok entonces. Dice, división. Después de una cosecha de papas, Juan decide repartir 15 sacos entre sus 5 trabajadores, de manera equitativa. ¿Cuántos sacos le corresponden a cada uno? 3 sacos, profe. 3 sacos. ¿Por qué? Porque 3 por 5 es 15. Entonces, yo aquí voy a encerrarlos, ¿cierto? Para los trabajadores. Como tengo trabajadores acá, les voy a decir, ya, a ti te voy a dar uno, a ti te voy a dar otro, a ti te voy a dar otro, a ti te voy a dar otro, y aquí te voy a dar otro. Ahí tengo otro. Vamos, ahí tengo otro que me sobró, partes iguales, les dije. ¿Ya? Entonces, cada trabajador, y ahí voy a partir de nuevo. Ya, ahí te tocó el último, este es el último que tengo para ti, y ahí, y ahí. Cada uno formó un grupo de 3 sacos cada uno. Y a todos les tocaron 3 sacos cada uno. Pero porque justo Juan tenía 15 sacos. ¿Qué pasa si Juan hubiera tenido 16 sacos? habría tenido que dividir ese uno en mitades. O sea, Exactamente, la mitad, el cuarto, y aquí sale la mitad, sale el cuarto, el 25, la fracción, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya la división se empieza a tornar un poquito rara, porque ¿cómo vamos a partir el saco? Pues si no tenemos más sacos para partirlo en 5 partes iguales, si rompo el saco se va a desparramar. Entonces, aquí comienza el dilema, ¿ya? Estas divisiones, ya cuando no hay ningún resto, no hay ningún residuo, se le llaman divisiones exactas. Y las divisiones exactas son
todos los resultados de las tablas de multiplicar. Inversamente. O sea, 2 por 1, 2, 1 si lo divido en 2 me va a dar ahí 0,5, ¿cierto? Pero eso no está en la tabla de multiplicar. Pero sí está, por ejemplo, 3 por 5, 15. 15 dividido en 3 me va a dar 5 grupos. La tabla del 5 son puros números, patrones de 5 en 5. O sea, todos los números que terminan en 5, y si yo lo divido en 5, el resultado siempre me va a dar un número, o sea, un resultado completo, por así decirlo, una división exacta. No me van a dar decimales, no me van a dar otros problemas. Analicemos más problemas para ver a lo que yo quiero decir. Entonces, para resolverlo, lo graficaremos de acuerdo a las siguientes indicaciones. Asigne a uno de los sacos, lo que acabamos de hacer, a cada trabajador hasta que queden todos con la misma cantidad, que no sobre ninguno. Puedes unirlo con una flechita, yo los tiré para arriba nomás. De acuerdo a lo anterior, complete la tabla con la información que falta. Dice, número total de sacos de papas. Números de personas en que se repartirán. ¿Cuántas personas eran? 5. 5. 5 personas, ¿cierto? ¿Y cantidad de sacos para cada persona? 3. 3 sacos. 3, profe. 3 sacos. Entonces, ahí tenemos. Y la respuesta sería a la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos sacos les corresponde a cada uno? Y aquí la pregunta, le corresponde 3 sacos a cada persona. Listo. En este caso, eran sacos de papas. Sacos de papas. Ya. Este es importante que lo anoten. Este cuadrito lo anotan, por favor. Dice así. No se está aquí. En este reparto realizado de manera equitativa, es decir, en partes iguales, hemos aplicado la división. Las partes ya componentes de una división son esto. El número que se va a dividir se llama dividendo. ¿Ya? O sea, por eso tú dices, yo en mi, ¿cómo se llama? En mi cuota del dividendo de la casa, voy a pagar un dividendo, o sea, parte del dividendo. ¿Ya? El divisor, la cantidad, en este caso, las cuotas, por 15 cuotas, 20 cuotas, 30 cuotas. Y el resultado, cociente. ¿Ya? Y lo que sobre de una división se llama resto. Como esta división fue exacta, el resto es 0. Pero el resto puede ser 1, puede ser 1,5, puede ser 2,5, puede ser 9, puede ser una gran cantidad de números. Y aquí por lo general lo que complica es que en ocasiones el resto son números decimales infinitos, o periódicos, o semiperiódicos, o etcétera, 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 que son números tan largos, tan densos que nos complica. Pero nosotros necesitamos saber el cociente hasta que alcancemos la coma. Que en la coma lo vamos a ir viendo más adelante cuando aparece una coma, le vamos a poner aquí. Ya. ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase, cuando nosotros comenzamos con los grupos, con los números de matemática, yo le decía que había un conjunto de números? Estaban los números naturales, ya, después venían los números enteros, después iban creciendo los conjuntos numéricos y así iban apareciendo distintos tipos de números, formas de escribir una cantidad. Ya. El signo que se utiliza para la división es este, 2 puntitos. 20 dividido. Antiguamente se ocupaba un puntito acá y una línea ahí, algo así. Y suele estar también presente. No se confundan ese puntito acá con ese puntito también acá y una diagonal. Eso ya quiere decir porcentaje. Y eso es otra parte de la rama.
de las matemáticas también. Esperemos que lo alcancemos a ver. ¿Está listo esto? ¿Está escrito ya? Me Sí, falta un profesor. poquito. Ya. Entonces, repito, el número que vamos a dividir se llama dividendo. El número en la cantidad de veces que se va a dividir se va a llamar divisor. Y el resultado se va a llamar cociente. Ya. Este lenguaje que vamos a utilizar para expresarnos también en las partes de la división va a ser importante porque a veces no queda otra que decir el dividendo, el divisor, el cociente. Este es el dividendo, este es el divisor y este es el cociente. Y para manejar el lenguaje hay que repetirlo verbalmente, escribirlo, ya, de distintas formas para que nosotros vayamos adquiriendo este lenguaje, porque si no, puede salir una pregunta que de repente te diga, si el cociente de una división, o sea, del resultado, en vez no te va a decir el resultado, sino que el cociente corresponde a multiplicación, suma, adición, resta o división. Y ahí usted pone ahí, ya sabe qué cociente es división, entonces el resultado de la división, cociente. El resultado de una multiplicación, producto. El Ya, resultado listo. de una resta, diferencia. Hay que recordar esos conceptos. Estamos ok, entonces. Resolviendo una división exacta. La señora Ana ha preparado 12 humitas para el almuerzo de hoy. Serán 6 personas en su mesa y a cada una le dará la misma cantidad de humitas. ¿Ya? ¿Cuántas le corresponden a cada uno? Resolvemos dividiendo. 12 dividido en 6 Dos. es igual a 2. Dos cada uno, profe. Dos. Listo, eso es todo. Para resolvimos, es necesario seguir los siguientes pasos. Identificamos el número multiplicado por 6, ¿ya? Da como producto 12. ¿Se dan cuenta que aquí este lenguaje, si no hubiera sabido lo que es el producto, no puedo seguir entendiendo porque no sabía lo que era el producto? Recordemos que el producto es el resultado de una multiplicación. Dice, anotamos el 2 en el cociente o resultado de la división. En este caso, acá y acá lo anotamos. Para comprobar si el resultado de la división es correcto, ya, esto se hacía muchísimo antes. Corroborar si el resultado de lo que nosotros teníamos está bueno. Y para poder hacerlo, aplicamos el inverso. ¿Ya? O sea, el inverso de la multiplicación, o sea, de la división, es la multiplicación. Entonces multiplicamos estos números. Decimos que 2 por 6 es igual a 12 y si lo restamos con 12 me tiene que dar 0. ¿Ya? Para comprobar si el resultado de la división es correcto, realizamos la multiplicación 6 por 2 es igual a 12. Este resultado lo restamos al dividendo. ¿Cuál era el dividendo? El número que yo iba a dividir, este. ¿Ya? Dividendo, divisor, cociente. Entonces, ese es el resultado, lo restamos al dividendo y obtenemos 0. Si el resultado es 0, significa que la división es una división exacta. ¿Ya? Por lo tanto, es correcto el resultado que indica que a cada persona le corresponden 2 humitas. ¿Ya? Esta es una propiedad de la división, también lo escribimos. Dice, cuando el resto de una división es 0, la división es exacta y se comprueba al multiplicar el cociente con el divisor. Si yo no estoy seguro de una división, hago la multiplicación y me tiene que dar el dividendo, en este caso, el divisor. Porque si no me da, no me va a estar el cociente, lo multiplicamos con el divisor y me tiene que dar el dividendo. Si no me da,
y ve que eso lo tengo que restar y me tiene que dar 0. Y si no me da, es porque algo hice mal. Podría ser que, por ejemplo, yo 12 dividido en 6 le ponga que es 3. Y si ya multiplico 3 por 6 me da 18. Y 18 menos 12 ya me da 3. Menos 3 en este caso. Y no me alcanzaría, no cubriría. No sería una multiplicación exacta y además la operación la hice mal. Completemos esta tablita que dice acá. Dividendo, divisor, cociente. 15 dividido en 3 es igual a 5. 18 dividido en 6 es igual a 3. 3. ¿Cierto? A 3. Y si multiplicamos 3 por 6, Son 18. 18. Entonces está correcto. Veamos otra tablita. 25 dividido en 5 es igual a 5. 5, ¿cierto? Y 100 dividido en tanto me da 50. ¿En cuánto lo 2. tengo? En 2. Y lo compruebo. 50 por 2 me va a dar 100. 100. 100. ¿Ya? Veamos estos cocientes. 10 dividido en 2 es igual 5. 5. Y dice 5, ya que 2 por 5. 5 es igual a 10. lo mismo. Vamos con 35 dividido en 5. 7. 7, ya que 7 por 5, 35. 35. 21 dividido en 7, 3. 3, ya que 7 por 3 21. es 21. 27 dividido en 3, 9, profe. 9, 9, ya que 3 por 9 es igual a 27. 27. Entonces, si la operación contraria de la suma es la resta, la operación contraria de la multiplicación es la división. Y la operación contraria de la división es la Multiplicación. multiplicación. Muy bien, ya estamos haciendo el encaje, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Va para allá, pero también puede ir para acá. Según como preguntemos, según como lo necesitemos, podemos dar vuelta a las operaciones. Ya, aquí va a determinar de cómo uno necesita buscar estos resultados. ¿Vamos bien? ¿Vamos rápido? ¿Vamos ok? Analicemos la situación y resolvemos aplicando lo aprendido. A. Se quiere repartir 15 empanadas entre 5 personas. ¿Cuántas empanadas les toca a cada una? 3. Hacemos la operación siempre. 15 dividido en 5 es igual 3. a 3. Y la respuesta le corresponden 3 empanadas a cada persona. Empanada. Empanada. Se me fue la N, la M, empanada. Ya, le corresponden 3 empanadas a cada persona. Entonces, la dueña de la pastelería Marilú desea distribuir 12 tortas en 6 locales. ¿Cuántas tortas recibe cada local? La misma. 2. 12 dividido en 6 es igual a 2 y escribimos entonces a cada local le corresponden 2. tortas. Perfecto. Y eso es todo. Siempre anotando aquí la división correspondiente para identificar que sabíamos que se tiene que hacer esta operación. Más que nada es como identificación del problema. Después van a haber varios problemas en los que se le va a pedir a ustedes que ustedes identifiquen qué es lo que debo hacer, si multiplicar, si restar, si dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso va a ir dependiendo de
la complejidad de los problemas. Yo les voy a ir aumentando ahora la complejidad de estos asuntos porque estas son las operaciones básicas y vamos a pasar después con fracciones. ¿Ya? Seguimos con las divisiones inexactas. Aquí yo les digo que traen el problema y que generalmente todos caemos aquí en una encrucijada que no me da el resultado, que es difícil, que hay muchos números, que no sé interpretarlo, etcétera, etcétera. Dice aquí, Victoria tiene 10.000 pesos y lo necesita repartir en sus 3 hijos. Encierre en un círculo y dice cuánto corresponde a cada uno si tiene billetes de 1.000. Entonces, ¿cuánto les voy a dar a cada hijo? 3.000. Ya, le doy 3.333 pesos. Yeah. Eso es lo que yo quería, eso es lo que vamos a llegar al final. Pero primero analicemos bien el concepto. Ya. Sabemos que realmente yo le voy a dar ya 3.000, aquí también le voy a dar 3.000, pues son 3 hijos, y aquí también le voy a dar 3.000. Pero también me está sobrando este billete que también lo tengo que repartir entre los 3, pero no tengo sencillo, por así decirlo. Lo vamos a cambiar por monedas de 100. Y ahí viene lo que dijo, le voy a dar 300, pero también me van a sobrar 333. 100 pesos. Y esos 100 pesos los voy a transformar en monedas de 10 y les voy a dar ahí los 30 pesos a cada uno, pero también me van a sobrar 10 pesos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros lo hacemos en la calculadora? Por ejemplo, tomamos nuestra calculadora y hacemos la división 10.000, ¿cierto? Dividido en 3, me dice que es 3.333,333333333. Ese número 33,3,3,3,3,3,333 y así infinito, se llama decimal periódico. Y cuando son así de largo y se repite constantemente el mismo número, se toma el primer número nomás. O sea, 3.333,3. Los otros infinitos 3 para allá, chao, los borramos. Para que se incluyan, se le tiene que poner una barrita arriba, identificando de que ese número es periódico. ¿Qué significa periódico? Que se va a repetir infinitas veces. Veamos lo que dice el ejemplo. Consulta, me quedó una duda, profe. Ya. ¿Cómo digo que se llamaba el término de los 3? Ya, es que vamos a ir apareciendo. Existen varios números. Ya, los nombres son decimales, periódicos, después vienen decimales semiperiódicos, ¿ya? Y están los decimales finitos y están los decimales infinitos. En este caso, cuando un decimal se repite sobre sí mismo, se llama decimal periódico. Pero a veces, no siempre, puede que toque 3,6, 3,6, 3,6 y se repite el 3,6, 3,6. Ese se llaman semiperiódicos, o sea, repitiendo cada cierto número. Decimales infinitos en este caso, que son infinitos decimales, y están los decimales, o sea, finitos, que acaban también. Que en algún momento, si yo sigo resolviendo la operación, puede tener 1.000.000 de decimales, pero lo voy a cortar en algún momento. Ya se llaman decimales finitos. Pero, en términos prácticos, para la vida cotidiana, para nosotros que utilizamos billetes de 10.000, no vamos a repartir el 333 pesos el billete, simplemente lo aproximamos, como lo hablamos la vez pasada. Si es de 5 hacia arriba, lo aproximamos a 10, y si es de 4 hacia abajo, lo aproximamos hacia 0. Entonces ese resto va a desaparecer. Pero, analicemos lo que nos dicen acá. Al dividir 10 billetes de 1.000 entre 3 personas, el resultado más cercano es 3.000, porque 3.000 por 3 es 9.000. Si aumentamos el cociente a 4, sobrepasamos el dividendo, pues 4.000 por 3, el resultado es 12.000. Por lo tanto, 3.000 y sobra 1.000.
podemos notar que al resolver esta división, el resto es distinto de 0. Y cuando esto ocurre, se dice que la división es inexacta. Veamos lo que dice la definición. Esto lo escribimos en su cuaderno. Si el resultado de una división es distinto de 0, se mantiene una división inexacta. Se tiene una división inexacta. El resto de una división siempre es menor que el divisor. Y para comprobar el resultado de una división inexacta, multiplicamos el divisor por el cociente, ya que este producto le sumamos el resto. Este procedimiento nos tiene que dar por resultado el dividendo. Es decir, divisor por cociente más resto igual dividendo. Parece trabalengua, parece chino, como les dije, pero si teníamos conciencia de lo que es el divisor, qué es el cociente, qué es el resto, entendemos todo esto. ¿Ya? Es importante ir anotando de a poquitito los términos, irse familiarizando con esto. Esto no es nada del otro mundo. Ustedes ya lo entendieron en su cabecita. ¿Alguien no lo ha entendido todavía? Yo, profe, sabe que estoy en blanco. En blanco. Sí. ¿Alguien con palabras que no sean las mías que le pueda ayudar a Norma que haya entendido esto? Todos quedaron en blanco, nadie entendió nada. Ya, me voy a ir a esconder. Sí, profe, que igual quedamos un poquito en blanco acá. Ya, lo repetimos de nuevo. Lo que dicen básicamente aquí, que una vez que tenemos el resultado, el dividendo, lo tenemos que multiplicar por entonces 1000, lo multiplicamos por 3000, perdón, el 3000 lo multiplicamos por 3, me va a dar 9000. Y el resto que sobró de esta división de acá arriba era 1000, que se le tiene que sumar a esto para que me dé los 10.000. ¿Ya? Esto es un enredo, básicamente. Es como hacer la operación al revés. Lo mismo que se hizo acá arriba, ¿ya? Pero con números más grandes nomás. Lo explico de otra manera. Lo voy a dibujar acá. Mientras escriben esto. Teníamos 10.000 pesos y lo dividimos, en este caso, lo dividimos en 3. Pero esa división no la hicimos con calculadora, lo hicimos a mano. Y dijimos que a cada uno le iba a tocar 3.000 pesos. Porque 3.000 por 3 me da 9.000. Pero el resto, lo que sobró, fueron 1.000 pesos. ¿Cierto? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí más o menos ya entendí. Y lo que me dice este texto, que están aquí escribiendo ustedes, lo que me dice este texto, que para comprobar el resultado de la división inexacta, multiplicamos el divisor por el cociente. Multiplicamos el divisor, que era el 3, y el cociente, que era 3000. Divisor por cociente. Y si yo multiplico ese divisor por el cociente, me va a dar 9000. Pero a ese 9000 le tengo que sumar el resto. Y el resto que me sobró de esta división fue 1000. Y si yo lo sumo, me va a dar 10.000. Ya. A eso se refería. Y este producto le sumamos el resto, este procedimiento nos tiene que dar como resultado el dividendo. O sea, nos tiene que dar como resultado este numerito. Y así pasa con muchas otras divisiones.
¿ah? Vamos a hacer más divisiones para irlo comprendiendo. Pero existe el procedimiento para comprobar la división, que es el inverso, multiplicar. O sea, sin saber multiplicar no puedo comprobar si mis divisiones son correctas. ¿Quedó más claro, Norma? Quedamos igual, Sí, ahora sí. ¿ya? Sí, quedamos bien, profe, igual acá. Sí, básicamente el texto es lo que más me enreda porque son palabras nuevas, como yo les digo que estoy internalizando, divisor, cociente, resto, dividendo. Y si no tengo claro de qué número es qué número, qué parte va en qué parte, es como cuando uno aprende a manejar. Aprieta embriague, suelta el embriague. ¿Y cuál es el embriague? Veo 3 pedales. No sé. Yo aprieto nomás. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno no sabe, el conductor o la persona que le está enseñando siempre le va a decir, mira, aprieta el embriague, lo sueltas un poquitito, acelera, y chuta, yo no cacho nada de pedales, entonces, al principio es chocante, pero después ya es mecánico. Esto ya es algo de práctica, requiere práctica. Profe, a mí me cuesta, porque hace mucho tiempo que yo no tomaba matemática. Lo más chistoso es que me gustan los números, pero no me cuesta entenderlos. Sí, pues, a Y mí también. tengo un libro de Uh-huh. una enciclopedia que el otro ¿Ya? día cuando fui lo llevé. De primera no entendía los números que decía usted, los conjuntos de los números naturales, y se llaman números naturales a los elementos del conjunto. N, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sabe que eso lo tengo aquí en este libro? ¿Viste? Ahí está todo. Y es todo lo mismo, como yo te dije, esto es un lenguaje y está escrito en varios idiomas y todos los idiomas hablan el mismo idioma, por así decirlo. O sea, la matemática no se debe establecer como una materia distinta de lo que es el lenguaje hablado, ¿ya? Si las matemáticas al fin y al cabo son para interpretar lo que tú tienes, incluso ese libro tiene páginas, tiene números, tiene un índice, está implícito toda la matemática. La matemática, Norma, la aplicamos en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta, cuando cortamos, cuando fabricamos, cuando nos vestimos, las personas que planchan. Yo les dije, las personas que son ordenadas, las que guardan sus cosas de manera ordenaditas, esos son patrones simétricos de ordenada. Las personas que hacen su cama, que esté bien hecha, que esté derecha, que la casa no esté ladeada, estamos aplicando matemáticas. Que, por ejemplo, que no se nos pase el té de azúcar, eso también es matemática. Cuando echamos proporcionalmente un poquito de agua, un chorrito, nosotros le decimos de agua, pero hay una cantidad de mililitros exactos para cada recipiente que nosotros tenemos. Y cada vez que nosotros vamos entendiendo las matemáticas, también vamos razonando el uso de ellas en nuestra vida cotidiana. Y Claro, es de este hecho, lenguaje el que te complica, porque ¿qué es divisor? ¿Qué es cociente? ¿Qué es resto? ¿Qué es dividendo? Uno no anda por la vida hablando de eso en la vida cotidiana, entonces cuando se pasa la estructura, en este caso, no la entienden porque son palabras desconocidas en nuestro vocabulario de la vida cotidiana. Y los vecinos ni nadie anda hablando de, oye, ¿cuál es el cociente de la división? ¿Cuánto te tengo que repartir? No sé, uno lo habla con un lenguaje cultural. y de hecho, profe, yo hago costura, o sea, yo hago bordado en cinta, cojines, tengo mi wincha, la mido de 50, 60, 75, pero de eso de divisor, consciente, dividendo, igual sé sumar, restar, multiplicar, pero dividir me cuesta. Vamos a hacer ese proceso un poquito más fácil. Continuamos entonces, aprendamos un poquito más qué nos tiene, cómo aplicamos la división, en qué contexto la vamos a aplicar. Vamos a ocuparlo apoyado en lo que nos dice el texto, dice. ¿Quién me ayuda a leer con esto, por favor? ¿Alguien que me ayude a leer aquí? Cintia, para ver si está Cintia nomás. Ya, profe. Andrea confecciona abrigos y tiene 91 terminados. Ahora necesita agruparlos en 3 bolsas con la misma cantidad para entregarla en 3 tiendas del centro. ¿Cuántos abrigos pondrá en cada bolsa? Ahí estamos. Entonces dice, anotamos la división. Muchas gracias por la lectura.
Tenemos Soy Iris 91 Cifro, abrigos. no soy Cintia. ¿Cómo? Me llamo Iris, no soy Cintia, estoy en el computador de Cintia. Ah, ya, Iris, lo vamos a anotar acá, para que no se me olvide. Muchas gracias por la aclaración. Iris, entonces. Iris nos dijo que tenemos 91 abrigos terminados y tenemos que entregarlos en 3 bolsas distintas. ¿Cuántos abrigos me van a caber en cada bolsa? Preguntamos, aquí miren, dice cuando tenemos una división donde el dividendo es de 2 cifras o más, se separa el número con una coma, ya como lo hacíamos antiguamente, tomábamos el numerito, anotábamos ahí, y el profe le decía, el 9, ¿cuántas veces cabe en el 3? O lo El dice. 30 había que... Está mal expresada la pregunta, porque el 9 no cae muchas veces en el 3. La pregunta es al No, revés. tres. El ¿Cuántas 3 veces caben? ¿Cuántas veces caben en el 9? cabe en el 9. Entonces uno le 3 decía, veces. no 3. sé, profesor. No sé, Tres. profesor. 3 meses. 3 veces. Y ahora bajo el 1, po. Y ahora yo tengo que bajar el 1. Se supone que el 1 lo escribo acá abajito. Y digo, ¿el 3 cabe en el 1? No. No. Entonces cabe 0 veces. Y cuando cabe 0 veces, le agrego un 0 acá. Y ahora le agrego una coma acá. Y pregunto, ¿el 3 cabe en el 10? Sí, ¿Cuántas veces? cabe 3 veces. 3 veces. 3 Y veces. aquí nace un número decimal, si se dan cuenta. Este numerito no debería estar acá porque no voy a romper ese abrigo en la vida real, po. No. ¿Quién va a usar una manga de abrigo? Nadie, po. Entonces, para estos fines prácticos, para algunas situaciones, se redondea nomás y le voy a poner 30 abrigos en cada bolsa. Listo. Entonces dice, cuando tenemos una división donde el dividendo en 2 cifras se separa el número con una coma, vemos, lo anotamos aquí, y luego preguntamos cuántas veces el 3 está contenido en 9 y anotamos en el cociente, lo mismo que hicimos acá. El 3 cabe una vez, bajamos el 9, lo restamos, sobran 0. Ahora bajamos el 1. Ya, nos saltamos este paso acá. Y preguntamos de la misma forma, ¿cuántas veces el 3 está contenido en el 1? El 3 es muy grande, no cabe en ese 1. En este caso, el 3 no está contenido en el 1. Y escribimos 0 en el cociente, al lado del 3. Ven que aquí, por ejemplo, está bien explicado, pero si yo no sé lo que es cociente, por más que lea esto 20 veces, no voy a entender. ¿Dónde voy a colocar ese 0? Entonces lo coloco al lado del 3, dice, al lado del 3. ¿De cuál? ¿De este 3, profesor? Porque yo también, o sea, yo veo un 3, pues yo también ponerle un 3 ahí, pues. Pero no, pues es el divisor, lo tengo que poner en el cociente, que era este. Ya. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me pasaba. Ya, aunque no lo crean, yo no entendía este proceso y era porfiado, pues. Era porfiado, sí. A mí me decían, no, si iba acá, no, yo porfiado nomás, pues. Pero era porfiado porque... soy de campo, soy de campo y era llevado mis ideas, me decían. Y comprobamos la operación inversa, ¿cierto? 0 por 3 es 0 y escribimos 0 debajo del 1, lo restamos y lo escribimos el resultado. Lo mismo que habíamos hecho yo la operación acá arriba, más cortito, pero aquí está paso a paso. Escribimos el 0, bajamos el 1. ¿Ya? Entonces ahora el resultado de esta división es 30. Es decir, ahora Andrea pondrá 30 abrigos en cada bolsa y le sobrará 1. Ya aquí hay un link donde dice que nos vamos a profundizar un poquito más, pero lo revisé y no está operativo, porque este libro es del 2012, quizás la web está caída. Siguiendo esa lógica, la de arriba, analicemos, por ejemplo, dice... María Angélica compró 130 panes para hacer sándwich en el curso de su hija y tiene 3 cajas para llevarlo. Entonces tomamos 130, ¿cierto? Dividido en 3 y esto es igual. Tomando el ejemplo que hizo arriba. El 3 cabe en el 1. No, profe. No, porque es muy pequeño, ¿cierto? Entonces voy a tomar los primeros 2 números, el 13.
Y pregunto, ¿el 3 cabe en el 13? Sí. ¿Qué Sí. número multiplicado me da un número que me dé 13 idealmente, o que en este caso 3 por 1, 3, 3 por 4. 3 por 4. 3 por 2, 6, 3 por 4, 12. 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Ya, y 3 por 5, 15. Me paso. 15 pasos. Me paso. Entonces, 3 por 4. Pongo aquí el 4, ¿cierto? ¿Y cuánto me van a sobrar? 1, Uno. profe. Porque aquí 12. Y lo resto, esto es una resta, ¿cierto? Y me va a sobrar 1. Y ahora bajo el 0. Este 0 que está acá arriba, el 10. El 3 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. 3 veces. ¿Y cuánto me sobra? 1. Me sobra 1, ¿cierto? Y a ese 1 no tengo más números que ponerle. ¿El 3 cabe en el 1? No. No. ¿Qué hacíamos? Una coma, Cero. y acá le poníamos un... Recordemos que antes de poner el número acá, yo acá le puse 0 de inmediatamente, ¿ya? Porque lo resolví de manera rápida, por así decirlo. Pero en teoría, primero se pone la coma, se agrega el 0, después se dice el 3 en el 10, 3 veces. 3 veces. Y si se dan cuenta, quedó un micrófono abierto. Si se dan cuenta, son 9 y va a sobrar el 1. Y sigue sobrando 1. Y luego le pongo el 0 acá, le pongo un 0 acá, y luego me pregunto, ¿cuántas veces cabe? Cabe 3 veces, 3 veces, ¿y cuánto me sobra? Me sobra 1, le pongo un 0, le pongo un 0. Ya. Y más o menos así queda, y si yo lo hago 130 dividido en 3, me da 43, pero aquí me da 3, así todo el rato, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Porque al agregarle 0 después de la coma, perdón, después de la coma no se le pone el 0, antes de la coma sí se le pone el 0. Esa regla me faltó explicarla. Pero va a aparecer más adelante para que la entendamos bien, para que no se enrede. ¿Ya? ¿Cuántos quedan afuera de la caja entonces? Porque la pregunta no era cuánto. 1. 1. ¿Cuánto va a quedar afuera de la caja? 1. 130 panes dividido en 3 me da como resultado 43, y el resto es 1 que sobró acá. Antes de poner la coma, porque para la propiedad de la coma existen unas reglas que también tengo que explicarle. El uso de la coma. Yeah. Y la pregunta, aquí por ejemplo, ¿cuántos sándwiches lleva en cada caja? Lleva 43. en cada caja 43 sándwiches. ¿Y cuántos quedan fuera de la caja? 1. Y quedan fuera de la caja un sándwiches. Ya, estamos, ok. A ver aquí. Le voy a preguntar a Mirta. Dígame, profe. ¿Me puede leer el ejercicio número 2, por favor? Y decirme qué razonamiento usted utilizaría para resolverlo. Ya. Dice, Felipe debe cortar un trozo de madera que mide 80 centímetros de largo en 5 partes iguales. ¿Cuánto medirá cada trozo? ¿Cuánto medirá cada trozo? 8 por 5, 8 por 5, 40. Ya, No. y 8 por 5 sí, es 40. Ya, pero ¿cómo identifiquemos
los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos y cómo los vamos a escribir? Felipe debe cortar 5 trozos de madera iguales No, dice por 40 centímetros. No, dice que Felipe debe cortar un trozo de madera. Ah, Felipe debe cortar un trozo de madera. Supongamos que tendría que cortar, profe, 4 de 20. este es el trozo de madera. Y lo tiene que cortar en 5 partes iguales. O sea, en 5 En 5 cuatro- partes. Entonces, cuatro, cinco, ¿cuáles son los datos que te están pidiendo dividir? ¿No es 16 centímetros? Te están pidiendo dividir 80 80 centímetros. Por Divi- 5. dividido en 5. Dividido Ya. en 5, porque si yo le pongo por 5, estoy multiplicando. Dividido. A mí me dio dividido 16 por centímetros. 80 centímetros dividido por 5. Ya, y ahora yo te pregunto, el 5, ¿cuántas veces cabe en este 8? Una vez. ¿Y cuánto sobró? 3. Sobraron 3. Aquí hay un 0, bajo el 0. Se baja el 0. El 5, ¿cuántas veces cabe en el 30? 5 por 6. 6 veces. 6 veces. ¿Y cuánto sobró? 5 por 6. 5 por 6, 30. ¿Y sobró cuánto? 5 por 6, 30. Y aquí teníamos 30, entonces, ¿cuánto sobró? 0. 0. Sobraron 0. El resto de mi división es 0. Ya, no, lo dejé muy ancho. Estoy media perdida, profe, porque venía viajando y me acabo de llegar a mi casa y empecé súper anotando. Nos vamos bien, po. Lograste Sí. el resultado inmediatamente, así. Es que yo más o menos en la división, profe, me pego porque como soy comerciante, entonces estoy casi todo el día dividiendo igual las cosas y todo, así que no me complica mucho, no sino se que de complica repente mucho. complica entender las palabras más que lo que hacer la división. Exactamente, pues si yo les dije que en su momento ustedes sabían mucho más que yo, algunos manejan otros conceptos, incluso que yo desconozco, pero falta ordenar el lenguaje, porque cuando Exacto. le pregunten en la prueba, le van a preguntar de repente una pregunta así de fácil, pero uno se equivoca porque no escuchaba la palabra, nunca la aplicó, no sé. Y son situaciones que, por ejemplo, a mí me pasó en la PSU, que me preguntaron en la PSU. Todo el mundo le tiene miedo a la PSU. Y habían preguntas que eran así, preguntas de cociente, preguntas de resto, preguntas como de conceptos matemáticos más que de resolver ejercicios. Sí, eso es lo que me cuesta más, profe. Por eso estoy tomando notas, llegué a tomar notas, saqué pantallazo en el viaje, así que estoy pasándolo limpio en mi cuaderno ahora, por eso no estaba como 100% enfocada, profe, disculpe. Ya, no te preocupes, respondiste De súper todas bien. maneras le iba colocado ahí que venía viajando y si se me perdía la señal. Ya, no te preocupes, estamos súper bien. profe. Muchas gracias por tu Gracias. participación. Otra persona entonces aquí. Vamos con un varón. A ver, ¿qué varón tenemos? Tenemos a Terville. Buenas tardes, profe. Aquí, ayúdame a leer este enunciado de la pregunta número 3 y ayúdame a resolverlo. Ya. En una organización trabajan 50 personas y desea formar grupo de 6 personas para las actividades de aniversario. Quedarán personas fuera de los grupos. ¿Cuánta? ¿Qué solución podría usted para este problema? Ya, pues, dice que tenemos una organización. ¿Qué hacemos, Terville? Sí. Entonces, tiene que dividir Ya, 50 por 6, 50 por 6. ¿sí? ¿Eso es 50 por 6? Eh, O si dividimos 50. ya 50 dividir en 6. Dividido en 6. Ojo con las palabras. 50 dividido en 6. El 6 cabe en el 5. No,
No, entonces tengo que tomar el 50. 50. En la tabla de multiplicar, ¿qué número que esté en la tabla del 6 multiplicado me da un número cercano a 50? Que no 8, sea 6 por 8, 48. ya. 6 por 8, 48. Entonces, aquí 8 48 en y sobran, 50. y sobran 2. 2 personas. Sí. Ya. Hasta ahí no llegamos porque no le vamos a poner coma ni nada por el estilo. Todavía no. Dice, entonces respondemos las preguntas, po. ¿Quedarán personas fuera de los grupos? Sí, Sí, po. quedan 2 personas. Entonces, quedan 2 personas fuera de los grupos. Ya. ¿Y qué solución propondrías tú para resolver este problema? ¿Qué dice? ¿Qué solución podrá? Sí, propondrías tú para solucionar el problema de esas 2 personas. Esas 2 personas? Sí. ¿Qué solución podrá usted para este problema? La división. Ya, ¿como cuál? Exprésate, desarrolla la idea. Ahí un poco no entiende bien esa palabra. Ya, mira, a ver, si tenemos 50 personas ¿Sí? y se desea formar grupos de 6 personas para las actividades de aniversario. ¿Sí? Entonces lo hicimos, pero hacemos 6 grupos de 8 personas, pero 2 Sí. personas quedan fuera. Sí. O sea, esa idea no me sirve. ¿Qué ideas propones tú para que se mejore esta? Alguien si tiene una idea o ya lo descubrió, puede también opinar. Yo creo que hay que formar otro grupo que quede justo, profe. Perfecto, esa era la idea. Esa era la idea. La idea es que no queden estas 2 personas fuera, sino que busquemos una solución en la que podrían caber todas las personas. ¿Y qué número dividido, o sea, 50, qué número dividido me daría una cantidad exacta? De hecho, hay varios números, pero con uno me Puede ser 5, puede ser exactamente 5. 10, En vez de hacer 25, lo divido 2, 50 dividido entonces en 5 y son grupos de 10 personas. También puedo hacer 2 grupos también, pues, 50 dividido en 2. ¿ya? Y eso me va a dar 2 grupos de 25. También sí. podría ser 50 dividido en ¿qué otro número? 50. En 15. En 15. ¿Y cuánto en en cuánto 4, me dan acá? No, 15 no va a dar exacto. ¿No va a dar exacto? No. No. en 4 No, porque puede ahí ser, daría profe. 45 dividido por 3 daría 45. Ya, no, Eh, no, 50. 50 dividido en cuánto me va a dar números enteros. O sea, Puede ser 50 por 50 también. 50, un grupo de 50 personas, muy bien. Y, Sí. perdón, aquí no es 0, aquí es 1, cabe una vez. Y ahí tenemos al menos ya 3 grupos de distintos. Entonces, la De solución, 25 también puede ser. ¿qué solución podríamos proponer? Crear diversos grupos donde no quede, no sé, no quede ningún integrante fuera. ¿Ve? Entonces, nosotros fuimos capaces de proponer al menos 1, 2, 3 propuestas más.
Ahora, si la organización lo estima, serán ellos los que tengan la decisión final, pero nosotros matemáticamente ya hicimos el ejercicio de al menos 3 opciones. Vamos a Profe, ver. una consulta. Entonces, si yo, por ejemplo, me sale eso en la prueba, o sea, tengo que responder así, ¿no es cierto? Hay que Claro. tratar de... Porque se supone que lo van a dar en la prueba, nos puede salir así un ejercicio. Claro, la idea siempre es proponer soluciones que también, como en este caso, la prueba va a consistir de números naturales, porque aquí nos están pidiendo de números decimales. O hay una pregunta en la prueba, o puede ser, no sé, una mujer tiene 3 hijos, otra mujer tiene 4 hijos, otra mujer tiene 7, por ejemplo, una estimación. ¿Cuántos hijos por persona hay? Te preguntan en una división. Entonces tú le pones 3,5 hijos por persona. Pero ¿cómo existe? ¿Existen 0,5 hijos? O sea, tienen la mitad del hijo por arriba, la mitad del lado. Entonces, por ejemplo, en preguntas así como cualitativas, donde tiene que haber como características, ¿no? Tienes que pensar lo que te están preguntando y decir, no, pues 3 hijos por persona. Pues si tú le tienes 3,5, estás dividiendo a una persona a la mitad. Estadísticamente está bien, en matemáticas está bien, pero lógicamente no está bien expresado esa opinión o esa respuesta matemática. Si la matemática sirve para muchas cosas, pero para algunas cosas en la vida cotidiana, en la lógica, no cabe a veces, ¿ya? Si fuera así, cuando te preguntan qué solución le propondría usted a este problema, ahí tú tienes que buscar qué otra solución le das, ¿ya? Si lo puedes hacer con grupitos, con mesas, puedes poner un líder, no sé, o que esas 2 personas sean los anfitriones, pero la idea era buscar otras posibles soluciones donde formes grupos que te den resultados exactos, no con restos. Ya, gracias. Vamos a ver, veamos otras propiedades de la división. ¿Ya? Dice, Mariana recorrió 45 kilómetros en su bicicleta y cada 5 kilómetros realizó una parada. ¿Cuántas paradas hizo María durante su viaje en bicicleta? Se hizo la división, 45 dividido en 5 es igual a 9. Entonces, María realiza 9 paradas en su viaje en bicicleta. Recordando las propiedades de la multiplicación, en este caso particular, ¿existe alguna propiedad conmutativa? ¿Qué era la conmutatividad? ¿Qué era lo conmutativo? Estaba más arriba. ¿Qué decía la conmutatividad? Son los mismos resultados, profe. Que si el orden de los factores, dice lo que acaba de ver la adición, la conmutatividad, consiste en el orden de los sumandos, no altera el resultado o la suma. O sea, la conmutatividad quiere decir en este caso la división. Si yo dije 45 dividido en 5 me dan 9, si yo divido 5 dividido en 45 me va a dar 9, hagan ese ejercicio. 5 dividido en 45 me da 9. Sí, profe, le da el mismo resultado. A ver, 45 dividido en 5 me da 9, ¿ya? Y la conmutatividad me dice que 5 dividido en 45 me tiene que dar 9, pero no me da 9. Das un 0 como 1, 1, 1. Exactamente. Y si ustedes se fijan que en este caso, en la propiedad de la conmutatividad, ¿existe la división? La respuesta es sí o no. No, profe. No, porque si yo cambio el orden de los factores,
voy a tener un resultado completamente diferente. Entonces aquí sí es necesario identificar qué es lo que se está pidiendo, el dato, cómo lo vas a dividir y todo lo demás. Pero recordando las propiedades de la multiplicación, en este caso particular, ¿existe la propiedad conmutativa? No, no. ¿Por qué? Porque si cambio el orden de los factores en la división, el resultado no es el mismo. En cambio, con la multiplicación, si yo multiplico 45 por 5 y 5 por 45, siempre me va a dar lo mismo. Ya, 45 por 5, por ejemplo, me va a dar 225. 225. Y 5 por 45 también me da 225. O sea, en la multiplicación, si yo cambio el orden de los factores, me va a dar lo mismo. Pero la división, no. Aquí ya cambia la cosa. Ese es el único, pero dato importantísimo que nosotros tenemos que tener en cuenta la división. Observando también, otra pregunta. ¿La división realizada podría aplicarse la asociatividad? O sea, ¿se acuerdan de la asociatividad? Cuando asociamos a este grupo primero y luego podríamos escribirlo, por ejemplo, el 45 dividido en 5 es igual a 9 y tomar este dato y resolverlo también de manera multiplicada con los demás. Tampoco. Si ya sabemos que cambiando el orden de los factores en la división, aquí las propiedades que yo le enseñé de la multiplicación no aplican en la división. ¿Ya? Lo mismo que arriba. Vamos a copiar nomás esta, porque es lo mismo. Venga. ¿Y qué se puede concluir al respecto? ¿Cuál sería una conclusión válida? La operación de la división no tiene las propiedades de la multiplicación. ¿Ya? Entonces tendría que escribir eso. La Eso operación. está escrito ya acá. Sí, está escrito aquí. Dice, la operación no tiene propiedades. Entonces, la división no tiene, la división no tiene propiedades de la multiplicación. Pero recordamos que habían otras propiedades. ¿Cuáles eran las otras propiedades que me quedan por corroborar o por ver? Habían dos numeritos bastante especiales. El primer numerito, ¿cómo se llama el primer numerito? El primero de los primeros, cuando uno llega a una carrera. El primer numerito. Dividando. No. El primer numerito, ¿cómo se llama el primer numerito? 1. El 1. ¿Qué Ah, pasará de cuando numer- dividimos por 1? ¿Qué pasará cuando dividimos por 1 una propiedad? ¿Y qué pasará si dividimos por 0? Buena pregunta. Veámoslo, po. Veamos. Escriba dos ejemplos, esto nos vamos a saltar y vamos el 0 y el 1 en la división. El 0 y el 1 en la división. Observemos nomás, observe las siguientes divisiones. 5 dividido en 1 es igual a 5. 5. 31, o sea, 35 dividido en 1 es igual a 35. 525 dividido en 1 es igual a 525. 270 o sea, 2783 dividido en 1 es igual a 2783. Entonces dice, si repartimos cierta cantidad en un solo grupo, queda esta contenida en él de manera exacta. O sea, en otras palabras, todo número dividido en 1 es el mismo número. 1 millón dividido en 1 es 1 millón. 5 millones dividido en 1 son 5 millones y así con todos los números del infinito del mundo mundial se cumple esa propiedad. Todo número dividido por 1 es el mismo número. Realicemos divisiones con la calculadora. 45 dividido en 1.
45. 45, ¿cierto? 57 dividido en 1. 57. 17, 57. 88 dividido en 1. 88. 88. ¿Qué se observa en estos ejemplos? ¿Qué sucede cuando el divisor de una división es 1? El número es el mismo. El número, entonces, es el mismo, ya que este queda contenido en el mismo grupo. Listo. Realice divisiones utilizando la calculadora con 0. ¿Qué pasará cuando dividimos con 0? 83 dividido en 0 Es 0. es 0. ¿Por qué será 0? 0, 0. 25 dividido en 0. 0. 0. ¿Por qué da 0? ¿Por qué este número dividido en 0 da 0? porque no se puede dividir, po. O sea, ¿cómo dividir 0 por 83 o no? Yo lo puedo hacer, pues lo puedo dibujar. Puedo dibujarte aquí y corroborarte de que dividimos aquí 83 dividido en 0 me dio 0. Sí se puede. Ya, pero da 0. ¿Pero por qué da 0? ¿Qué hacía la división? ¿Qué hacía la organización? Formó grupos, ¿cierto? Si lo dividías por 1, estás haciendo un grupo. Si lo hacías por 2, hacías 2 grupos. Si hacías 3, 3 grupos. 4, 4 grupos. 5, 5 grupos. Pero si estás dividiendo por 0, ¿cuántos grupos estás haciendo? 1 será 0. No, po. Si lo Ninguno. divides por 1, hace 1. 1 ya es distinto de 0. Si lo Entonces, divides por 0, Ninguno. porque Ninguno. estamos haciendo ningún grupo, no estamos dividiendo. Exactamente es eso. No, por eso da 0. Por eso no se puede dividir por 0. Entonces, todo número, la conclusión es, ¿qué sucede cuando se divide en 0 entonces? Anotamos estos dos y con esto concluimos la clase del día de hoy. Dividir por 1. Cualquier número dividido por 1 es igual a ese número. Si se divide por 1, se tiene un grupo. Por lo tanto, todo está en ese grupo. Dividir por 0. No se puede dividir números por 0 porque es imposible hacer 0 grupos de una cantidad. Porque no estamos haciendo grupos. Es como decir, te invito a no jugar conmigo. Te estoy haciendo una invitación a no jugar conmigo. O sea, sería una invitación no válida, por así decirlo. Te invito a no formar parte de mi grupo. Es una contradicción. No sé si alcanzamos a ver las tautologías, las contradicciones, la implicación y la doble implicación. Queda pendiente para la próxima clase, que voy a dejar de presentar, les voy a presentar lo que viene en la próxima clase. Analizar problemas que incluyan las fracciones, que incluyan los números decimales. También vamos a entender un poquito de esos números decimales donde aparecen las comas y todo esto. Primero que nada, lo mismo que la adición y la sustracción, sumas y restas de fracciones. Ya vamos a entender lo que son las fracciones, las partidas de terreno, un poquito. Vamos a entender las propiedades del nombre, del denominador, del numerador, y esas cosas que uno de repente decían y no entendía. Vamos a entenderlo nosotros, vamos a explicar lo que es un número mixto. Esto es un número mixto, donde hay un número entero y un número fraccionario, ¿ya? Vamos a hablar de la amplificación y simplificación de algunas cosas, algunas otras propiedades que nosotros vamos a ver, fracciones equivalentes, que hay un número que puede escribirse de manera distinta, pero en cierta medida es lo mismo que el otro. ¿Ya?
Pues nada, que tengan descansen muy bien. Espero que hayan aprendido y que les haya quedado un poquito claro. Los que tengan dudas, no duden en escribirlas en su cuaderno. Para la próxima clase lo resolvemos todo. Eso sería. Profe, disculpe, ¿qué páginas son esas del libro para yo poder imprimirlo porque estoy sin libro? Mira, de la que te estoy mostrando ahora pertenece al segundo libro que nosotros vamos a analizar, de segundo ciclo, ¿ya? Porque que estamos viendo nosotros de primer ciclo. Voy a enviarle ahora el segundo libro y comienza esto desde la página 48. Desde la 48 vamos a trabajar hasta como la 70 más o menos, de momento. ¿Ya? Mira, profe, muchas gracias. Yo lo voy a enviar y voy a dar las especificaciones ahí al profesor. Pues nada, Ya, ¿Y está en PDF, profe, para poderla descargar? lo voy a enviar ahora, se lo voy a enviar al Eric para que se lo envíe a ustedes. ¿De Ya, acuerdo? muchas gracias. Que estén muy Gracias, bien, profe, que descansen. descanse. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao. Esté bien. Gracias, Buenas noches, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches.